Vamos a conversar a continuación con el director ejecutivo de Comercio Exterior y Factoraje del HSBC para México y Latinoamérica, Diego Spanaus. Vamos a conversar sobre pues una encuesta de esta institución, el HSBC. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes. Espero que me escuchen bien y muchas gracias por la invitación a participar en tu programa. No, te escuchamos excelentemente bien, Diego. A ver, platícanos de qué trata esta encuesta y cuáles son las conclusiones más relevantes. Mira, esta es una encuesta que realiza HSBC. HSBC es una institución global con presencia en los principales mercados del mundo y una vez por año contactamos a líderes de empresas y de estos países, en este caso fueron 14 países. Esta encuesta que fue exhaustiva con más de 7.350 líderes para entender cómo veían la economía, cómo veían sus negocios y cuáles son las perspectivas que ellos avisoran para los próximos 12 meses. Los resultados son muy interesantes desde el punto de vista global y también desde el punto de vista específico de México, porque México fue uno de esos 14 países donde nosotros le preguntamos a estos líderes su opinión y cómo veían el futuro respecto de el estado de las empresas y también en específico el comercio internacional y la cadena de suministro. Muy bien. Diego, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio. De esta encuesta que pues levantan de manera periódica ustedes en el HCBC, ¿cuáles serían las preocupaciones más importantes de los empresarios, de los ejecutivos, pues ya al concluir 2021 prácticamente? Sí, en primer lugar, antes de hablar de las preocupaciones, una buena noticia es que el 83% de las empresas en México son optimistas de que van a haber un crecimiento en los próximos 12 meses. Eso es un porcentaje más alto que el que se ve en otros países, es decir, los empresarios mexicanos son 83% optimistas contra un 66% a nivel global. Entonces estamos en un mercado donde los líderes de opinión y líderes de las empresas están viendo un horizonte positivo. Dentro de las preocupaciones, obviamente que una de las preocupaciones más grandes y que México ahí también se destaca es el rebrote del COVID-19, donde un 55% de las respuestas hablan de una preocupación de que hubiese disrupciones por motivo del COVID-19 comparado con un 40% a nivel global. Entonces, eso se considera como una preocupación. Otra preocupación que se menciona es la inflación, que es un fenómeno también global. Lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos y lo vemos en la mayoría de los mercados del mundo, este tema de la inflación que es una preocupación que existe. Sin embargo, una cosa positiva, ustedes saben, Darío, Rogelio, que los mercados, la cadena de suministros global está con varias disrupciones, tenemos cuellos de botellas en varios puertos del mundo, y esa situación es una preocupación grande a nivel global, donde un 71% anticipa disrupciones o interrupciones en las cadenas de suministro. Sin embargo, en México ese porcentaje es menor, es un 54%. Eso yo lo interpreto como una de las características fuertes que tiene México, donde tenemos obviamente una cadena de producción bastante independiente y bastante integrada con Norteamérica, lo cual le pone una situación de relativa fortaleza respecto de las cadenas de suministros globales con otros países involucrados. Diego, ¿en qué basan su optimismo los encuestados mexicanos? Porque, pues, como tú bien lo planteaste, es muy evidente y significativa la brecha que hay respecto del optimismo que están manifestando líderes empresariales de otros países. Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que quizás lo que dije antes, ¿no? El tema de estar integrado en una región, Norteamérica, que quizás esta región tenga menos disrupción de la que puede haber si involucrásemos a Asia, por ejemplo, en la ecuación. Otro tema también es cómo estas empresas se están preparando para ser resilientes. Las empresas mexicanas están invirtiendo y están teniendo algunas prioridades que los preparan para enfrentar el futuro con cierto optimismo. Están invirtiendo en tecnología, están entrenando la fuerza laboral, en particular para trabajar en forma remota, y también cada vez más en forma importante las empresas mexicanas están estableciendo objetivos sustentables. Un 27% de las empresas ya está respondiendo que dentro de sus
objetivos, no está solo el crecer los resultados, crecer los ingresos, la facturación, sino también empezar a mirar cuál es el impacto ambiental que tienen sus acciones. Y eso, todas esas tres cosas combinadas, creo hacen que los empresarios mexicanos sean relativamente más optimistas que aquellos empresarios en otros países del mundo. Cuando uno ve los resultados en los mercados emergentes, como México, también hay cierto optimismo y se ve cierto pesimismo en aquellos mercados más desarrollados. Claro. Digo, no sé si al hacer la consulta sobre el tema de la inflación, las empresas o los ejecutivos con los que se entrevistaron hablaron de ajustar sus precios a partir pues de estos mayores costos que está teniendo pues muchas de las industrias. Sí, es una excelente pregunta. La verdad que en la encuesta en específico no tenemos ese nivel de detalle. Sí se menciona la inflación, no se menciona cuáles van a ser aquellas actitudes o acciones que van a tomar para enfrentar la inflación. Obviamente que la inflación es reflejo digamos, del crecimiento generalizado de precios, entonces es muy probable que aquellos empresarios que respondan también son aquellos empresarios que han subido sus precios por motivo de la inflación generalizada, el alza de los precios de la energía y otros insumos que impactan en el bottom line de las empresas. Entonces, digamos que no tengo un porcentaje para decir qué porcentaje de empresas van a subir sus precios, pero sin duda que es un fenómeno que los impacta a todos y que algunos están tomando medidas proactivas como subir precios, ¿no? Que también tiene un costo porque al subir los precios las empresas tienen que enfrentar obviamente una mayor demanda de sus productos. Evidentemente que es un tema que va a mantenerse, el tema de la inflación, pero para volver al aspecto positivo que mencionaba al principio, un 83% de aquellas personas que respondieron a las encuestas en México están viendo un crecimiento en el nivel de facturación, en el nivel de ventas, y eso avisora un futuro optimista para el mercado mexicano. Rápidamente, Diego, ¿esta encuesta en qué periodo se levantó? Me imagino que fue antes de la irrupción, de la aparición de esta nueva variante del coronavirus. Correcto, esta encuesta es previo, o sea, Omicron, esta nueva cepa realmente es muy reciente y esto es anterior. Sí estaba ya estaba Delta como una variante de preocupación, pero todavía no teníamos este nuevo factor disruptivo. Creo que la disrupción vino para quedarse, estamos ante cada vez más incertidumbre que vino con la pandemia y también las reacciones de los mercados centrales, ¿no? Frente a este fenómeno de inflación que va a ser contrarrestada probablemente con subas de tasas para que la inflación pueda ir reduciéndose y obviamente que esas subas de tasas sube el costo de financiamiento de las empresas y a la vez tiene un impacto negativo a la hora del crecimiento tanto de la facturación como de las economías. Pues Entonces, son todos temas que se van concatenando, pero lamentablemente esto de Omicron es muy reciente y no forma parte de la encuesta. bien, pues hay que tomarlo en cuenta. Diego Spanaus, director ejecutivo de Comercio Exterior y de Factoraje de HSBC México y Latinoamérica. Muchas gracias por compartir esta encuesta con nuestros amigos del auditorio. Gracias Darío y gracias Rogelio. Muchas gracias por la invitación. Que tengan una buena tarde. Igualmente, muy buenas tardes.